Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, les invito para que nos acompañen en la próxima hora. Vamos a poner sobre la mesa el seguimiento a un tema importante para nuestro país, aunque en la mente colectiva quizá los pendientes sean otros, en otros niveles hay un tema importante, hay un tema de relevancia para nuestro país porque a partir de lo que se defina en este tema, pues se van a definir muchas cosas hacia abajo, creo, y hacia los lados en el tema del Tratado de Libre Comercio. Esta mesa de pros y contras abordará ese tema, el Tratado de Libre Comercio, los avances que se han tenido y las expectativas que hay sobre esas mesas de negociación en distintos temas que se han estado dando entre México, Estados Unidos y Canadá. Hemos difundido ampliamente en noticieros Televisa Sonora y a nivel nacional e internacional las posiciones de cada uno de los tres países involucrados en estas negociaciones. Y también hemos hablado de las implicaciones que pueda tener esas renegociaciones, esos cambios en las reglas originales del TLC, que evidentemente tienen que cambiar, pues está vigente desde el 94 y las circunstancias han cambiado también. Hemos hablado de qué puede suceder si ese tratado de libre comercio finalmente queda cancelado, como ha habido algunas voces que lo anticipan, otras no. Bueno, están conmigo en esta misión de pros y contras y le agradezco mucho al presidente de INDEX, Gerardo Vázquez. ¿Cómo estás, Gerardo? Muchas gracias, bienvenido. Sergio, muy bien, gracias. Luis Núñez, delegado de la Secretaría de Economía en Sonora. Muchas gracias, Luis, por venir, gracias por aceptar la invitación de nuevo. A los tres, a ti también, Víctor Hugo Zelaya, empresario, consultor, y además que tú estuviste en la negociación original en el 94 de estas, bueno, desde antes del 94, en la negociación original del Tratado de Libre Comercio, estuviste ahí en el origen, digamos. Así es. Y ahora, pues vamos a poner aquí sobre la mesa qué es lo que puede pasar, si sí, si no, o cuáles son los cambios que hasta el momento hemos visto y cuáles son las ventajas que podría tomar México, si es que podría tomar ventajas en esto. Yo de inicio les pediría a cada uno de ustedes un análisis de cómo van las cosas hasta hoy, Gerardo. Bueno, pues el tema ha sido ríspido desde su origen, sin embargo era necesario esa modernización que se está buscando y vemos desde el punto de vista técnico que los hechos nos están diciendo que hay un avance. Vemos, por ejemplo, se empezó, fueron esta vez casi 8 días de la sexta ronda y con todos los temas, las mesas, algunos que se llevaron hasta 3, 4 días durante la negociación, como el tema de las reglas de origen o el tema del capítulo de 19 y algunos otros más. Vemos un avance técnico sumamente promisorio, donde se está verdaderamente consolidando este tratado. Y por el otro lado el tema político, que de alguna u otra forma esto va a recaer en los congresos de los tres países y que México pues va a pasar por un punto de transición que esperemos que haya una prudencia y reservas para poder Se atraviesa un abordarlo. proceso electoral que se Así antoja es. complicado. Bueno, es el más grande que vamos a tener en la historia de México, en elecciones concurrentes en 30 estados de la República Mexicana. No todos los candidatos a la presidencia de la República parecen entender la trascendencia y la importancia o a estar de acuerdo, si la entienden a lo mejor no están de acuerdo con el tema del Tratado de Libre Comercio. Entonces habría que ver esa parte, ¿no? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se comportan? Así es. Sin embargo, creemos que el país tiene las instituciones y se ha consolidado y que afortunadamente no se votará por un emperador como fue y aconteció en Estados Unidos, sino se vota por candidatos y nuestros países están integrados por poderes. Y en el caso de Estados Unidos, pues el legislativo ejerce su función correctamente y pues esperemos que en nuestro país también el legislativo consolide y ejerza su función correctamente. Muy bien. Luis Núñez, delegado de la Secretaría de Economía. Te escucho. Pues hemos visto un entendimiento en estas 6 rondas de negociaciones. No se ha levantado nadie de la mesa, eso es muy importante. Ya es ganancia. Se pensaba que alguien se iba a levantar y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál era la expectativa que tenía?
se sigue negociando. Incluso ya se han sacado temas muy relevantes. Se ha trabajado el tema de pymes, ya prácticamente está concluido, el tema de transparencia, el tema de mejora regulatoria, el comercio electrónico, ya. O sea, sí se negociaron temas importantes, hay avances importantes. Obviamente, como se esperaba, todavía quedan los temas controversiales a los cuales pues hay que seguirle trabajando y hay que seguir contraproponiendo. Estados Unidos, a través de su negociador, está en una posición un poco intransigente en cuanto a que están esperando quizás el desgaste y que los tiempos obliguen a tomar algún tipo de decisiones más apresuradas. Quizás a eso le apuesta la estrategia del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ha cabido mucho la mesura, la consistencia de parte de los negociadores por Canadá y por México. Y sobre los temas controversiales que abordaremos más adelantito, seguramente va a permear una racionalidad que permita que las reglas del juego para el comercio entre los tres países en relación al comercio con todo el mundo sean de lo mejor, más adecuadas para seguir fortaleciendo ese comercio entre los países y potenciando a las tres economías. Yo creo que esa es la expectativa que se tiene y creo que al final lo que estamos viendo es una estrategia de Estados Unidos de ver hasta dónde se puede lograr, ¿sí?, que esa tensión de las fuerzas puedan permear a favor de una negociación que rinda frutos para Estados Unidos. No me queda duda de que el interés sigue vigente, sigue fuerte, y eso creo que va a dar resultados para que no se cancele el Tratado de Libre Comercio. Bien, leía hace días una nota, en el foro de Davos se presentó un sondeo, donde bueno, la mayoría de los consultados, empresarios desde luego, políticos decían que no se había muerto, no habían muerto el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí, difícilmente, y además empiezan a manifestarse intereses que estaban muy a la expectativa, atrás de esas manifestaciones, de repente un poquito fuera de tono del presidente de Estados Unidos, empiezan a surgir voces muy fuertes, como las tres grandes armadoras de Estados Unidos, Chrysler, Ford y General Motors, diciendo, espérese señor, o sea, bájele unas rayitas. No es tan sencillo nada más tronar contra todo, porque hay muchos intereses creados al interior de Estados Unidos, ¿sí?, y que vienen a complementarse con las otras dos economías. O sea, una afectación a uno de los tres grupos automotrices más fuertes de Estados Unidos podría tener consecuencias para la economía norteamericana, por poner un solo punto como un ejemplo. Entonces sí hay ya un sentimiento creciente en los grandes empresarios de Estados Unidos, sobre todo los que se han estado beneficiando mucho, particularmente el sector manufacturero, que se han beneficiado mucho del Tratado de Libre Comercio, que están diciéndole que es necesario que reine la mesura y la cordura en las negociaciones. Víctor Hugo Zelaya. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Bueno, yo coincido plenamente con mis amigos de que la negociación desde un principio se planteó como un reto no fácil. Los tres países, con sus políticas comerciales muy definidas durante este tiempo, 23 años, tuvieron beneficios y lógicamente pudieron impulsar el sector exportador de cada uno de los países, pero a la luz de un análisis reciente del Ejecutivo de Estados Unidos, que consideraba que se han beneficiado más Canadá y México de este tratado, surgió este primer escenario y polémica en torno a si el Tratado de Libre Comercio debería seguir o no seguir. Sin embargo, México ha sostenido una posición muy firme desde un principio a través de Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, que ha sido reconocido por propios extraños no solamente como un gran negociador en México, sino en el mundo. Es de las gentes más preparadas. A mí me tocó coincidir con él estando yo en la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, era nuestro representante en Washington, y es un hombre preparado y que tiene un equipo a la altura de esta gran responsabilidad, inclusive con los señores delegados en todo el país, que son gente capaz y gente muy preparada. El reto del Tratado de Libre Comercio se estableció en un determinado número de rondas. Se estableció 7 rondas de entrada. Ahorita estamos en la sexta, acaba de terminar la sexta ronda, este 29 de enero.
Y los resultados son bastante alentadores, halagadores, porque había temas que se destrabaron que no habían podido lograr conciliación entre todas las partes. Sin embargo, quedan pendientes todavía para los próximos meses. Inclusive se está pensando en una en una ronda adicional en febrero, antes de la de marzo que se tenía contemplado originalmente, para lograr consensos ya definitivos en torno a un primer documento que pueda ser evaluado por los 3 países en los siguientes meses. El secretario Ildefonso Guajardo estableció en Davos, ahora en el World Economic Forum que se realizó, la prioridad del tratado como un instrumento de desarrollo económico para los 3 países, y también urgió a los 3 países, en este caso a Estados Unidos, a que pudiéramos trabajar conjuntamente con Canadá en la definición de un documento antes del mes de julio, antes de las elecciones, ya que Estados Unidos tiene elecciones legislativas, nosotros tenemos elecciones federales, también Canadá tiene elecciones regionales, y la idea era no politizar precisamente la discusión del tratado. Sin embargo, hace algunos días volvió a reiterar la apertura el secretario Ildefonso Guajardo de que podría extenderse hasta finales de julio precisamente la revisión de estos documentos. Debo decir algo muy importante: lo que se inició como un problema regional o como un tema regional, el Tratado de Libre Comercio, se extendió a todo el mundo, de forma tal que el solo dinamismo de la negociación del TLC llevó paralelamente a México y a otros países a iniciar procesos de consolidación de acuerdos de libre comercio de sus propias regiones. Tan es así que México está avanzando en el acuerdo para marzo, se espera inclusive. Dame un minuto, Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos a invertir ahora el orden, vamos a regresar contigo, porque bueno, citas el Tratado de Libre Comercio como un instrumento de desarrollo económico para los países. Bien, yo quisiera que abundáramos un poquito más sobre ese tema, porque un gran debate en este país es justamente el desarrollo económico. Totalmente. ¿Sí? Se habla mucho de las bondades del Tratado de Libre Comercio y hay todavía quien cuestiona esas bondades en términos de la calidad de vida de muchos ciudadanos en este país, que es muy distinta a la que tienen los estadounidenses y los canadienses. Y regresamos con esa parte. Hoy un corte, esta es la mesa de pros y contras, no se vayan. Bien, estamos abordando en ¿qué será? Una tercera ronda más o menos el tema del Tratado de Libre Comercio, una ronda en esta mesa, porque ya lo hemos abordado en varias ocasiones. Somos un estado que hace frontera con Estados Unidos, hemos estado hablando de un tiempo a la fecha, por lo menos desde que inició la actual administración estatal, de la llamada megaregión entre Sonora y Arizona. Hay esfuerzos locales de ambos gobiernos, el de Sonora y el de Arizona, por integrar una zona fortalecida económicamente, con una serie de intercambios que la legislación de ambos países le permitan a ambos estados. Pero aquí estamos hablando de algo más amplio, desde luego, porque aunque es muy benéfica la megaregión, pues es esto, una megaregión, Sonora, Arizona, y vamos aquí a algo más, que es el TLC. Me quedaba, Víctor Hugo Zelaya, contigo, estabas aterrizando el tema de las capacidades del secretario de Economía para llegar a negociar bien el tratado, pero también hablábamos de ese instrumento de desarrollo económico que se llama Tratado de Libre Comercio en América del Norte. ¿Y en qué, tú que estuviste desde el principio en esas negociaciones, antes del 94, vuelvo a corregir, bueno, cómo has visto hasta ahora esa parte, la parte de como instrumento de desarrollo económico del país, que la gente le vaya mejor? Claro, efectivamente, y todos los países lo están considerando así, como un instrumento de desarrollo económico. En el caso de México, el propio secretario Guajardo ha reconocido que la apertura comercial en sí misma, o el tratado en sí mismo, no resuelve la cuestión del equilibrio del desarrollo regional. Hay que
impulsar políticas públicas acorde con la apertura comercial y acorde con cada uno de los potenciales de cada una de las regiones. Pero sí es un instrumento muy importante, permite la modernización de la infraestructura para acometer precisamente los retos de comercialización, involucra a nuevas generaciones en aspectos de carácter tecnológico, productivo, de competitividad, y les da a los productores de cada uno y los empresarios de cada una de las regiones de México la posibilidad de potencializar sus actividades. Sí es un instrumento fundamental para el desarrollo, en la medida en que tengamos políticas públicas de gasto, de planeación o de inversión en cada una de las regiones que quieran participar dentro de este gran mercado mundial que se está abriendo. O sea, sí es un instrumento, Luis Núñez, de desarrollo económico siempre y cuando lo sepamos usar. Sin duda, el Tratado de Libre Comercio se convirtió en el 93, 94, en el nuevo modelo de desarrollo económico de México. Hay que recordar que veníamos de un modelo de sustitución de importaciones que se había agotado y había dado signos de agotamiento ya hacía años. El consumo interno, hablábamos aquí hace meses aquí del consumo interno. Y se propone nuevamente un modelo de desarrollo diferente, que era voltear hacia la apertura comercial, abrir la economía mexicana hacia el mundo, ¿sí? Permitir el flujo comercial con mayores libertades, con menores aranceles, y de esa manera empezar a potenciar a los diferentes sectores de la economía para que se inserten en los mercados globales. Ese es el nuevo modelo de desarrollo económico y ha sido tan exitoso para el caso de México que se han potenciado los diferentes sectores exportadores como se esperaba que sucediera. México ya es la primera potencia mundial en exportación, por ejemplo, y producción y exportación de televisores de pantalla plana. Es el cuarto exportador mundial de automóviles, el primero en América Latina. Es una potencia manufacturera México ya. Y por supuesto ese efecto, ese resultado de un acuerdo comercial en el cual se complementaron tres economías muy importantes, ¿sí? Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, se han fortalecido muchos sectores, sigue habiendo retos que habrá que trabajar, habrá que resolver. Y en el seno de estas negociaciones, lo que se busca precisamente es modernizar ese entendimiento inicial que se hizo hace 23, 24 años. Es modernizarlo, ¿para qué? Para adecuarlo a las nuevas condiciones del mundo globalizado, en donde ya la hegemonía mundial de un país como Estados Unidos empieza a mermar con respecto al surgimiento de otras economías como es China, por ejemplo, que tiene un peso muy importante en el comercio mundial, en la manufactura mundial. Entonces, es un poco entender y dimensionar las nuevas condiciones del mundo para poder aprovechar de mejor manera las capacidades de estos tres países que se complementan sus economías. Pero si definitivamente es el modelo de desarrollo de México, se sustenta y se fundamenta en esa nueva visión que se generó en nuestro país a partir del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles serían, Gerardo, los retos? Bueno, los retos creo que los podemos observar desde los casos de éxito. Por ejemplo, en el caso de uno de los estados de la región NAFTA, en este caso Texas, cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, ellos tenían un 21.6% de desempleo y lo bajaron al 6%, 6.3%. Tienen una exportación de 92.6 billones de dólares y ellos importan de México 81.8 billones de dólares. Entonces, billones de dólares, así es. Digamos que por ejemplo, las operaciones que se hacen en la región de Texas, en todas las zonas de distrito de las aduanas, son 1.6 billones de dólares diarios. Ese es el volumen del caso de éxito que significa para nuestro país. Y también para Estados Unidos. O sea, no es un caso de éxito solo México, es un caso de éxito de la región. Por ejemplo, el caso de Canadá, ellos están exportando 19.6 billones a Texas. Es diferente. Nosotros tenemos mucho más exportaciones hacia allá, pero también importamos mucho de Texas. El caso, por ejemplo, de la energía, creo que es un aspecto clave. Estuvimos con algunos de los cabildeadores de
de los republicanos y del Congreso, y ellos ven el tema de la energía que entró antes México no podía participar porque pues teníamos monopolio, entonces no puede entrar en un tratado de libre comercio. Ahora tenemos una reforma energética, puede participar, se crea el capítulo de energía y observamos que va a haber un ganar muy va a ser muy considerable. Desde mi punto de vista, nos va a hacer más competitivos. Vamos a poder importar, digamos, el gas natural y decimos, bueno, es importación, sí, pero vamos a poder generar energía a precios más económicos. El mercado eléctrico mayorista obedece a un mercado de costos y de eficiencia. Entonces, nuestras plazas productivas van a poder producir a menos precio. Nos vamos a hacer más atractivos. Y si logramos consolidar, como platicamos sobre las regiones, de poder consolidar el puerto en Sonora, que sea un puerto verdaderamente de comercio exterior, podemos desarrollar una mega región. La otra cuestión que creo que es importante esto, es que debemos enfocar a la industria nacional, que se suba a la industria de exportación, y en lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, de reglas de origen, necesitamos incrementar los productos que son contenido nacional, que no sean importados ahorita. Por ejemplo, hacemos un teléfono y nosotros importamos de China, lo ensamblamos aquí y lo mandamos a Estados Unidos. Lo que necesitamos hacer, esos productos que se importan de Asia, hacerlos en México, aquí, no traerlos de China. Y tenemos un margen importantísimo de cerca del 70% de productos que podemos desarrollar en México. Y por el otro lado, que sería el siguiente eslabón, la economía del conocimiento, desarrollar ya patentes y empezar a levantar, como se dice, ya no solamente la manufactura, irnos a desarrollar el vehículo mexicano, porque ya tenemos toda la infraestructura de ser exportadores de vehículos, a desarrollar el avión como lo hizo en 1946 la empresa brasileña Embraer, y que desde ahí empezaron con un modelito de helicóptero y ahora son la tercera empresa más grande en el mundo de fabricaciones de aviones militares, de comercio, etcétera. Y que nosotros no hemos aprendido a desarrollar para nosotros mismos. Entonces creo que es el abanico de posibilidades que nos va a dar este mercado, que es el mercado más grande del mundo, como dentro de un tratado, que no solamente es un comercio, no es compra-venta de productos, es un desarrollo social, es un modelo económico internacional, es un eje primordial para el crecimiento de nuestras economías. Entonces, de hecho, datos de los que estoy dando los resumió el gobernador de Texas durante el marco de la sexta ronda, y se lo dirigió directamente a Lighthizer, ¿verdad? Le dijo, ¿sabes qué? Texas tiene este caso de éxito y por favor, ya, como decían, bájenle rayitas y necesitamos que se modernice el tratado. Bien, a ver, yo me estoy quedando aquí y ya me quedan 3 minutos para este bloque, para irnos ya al tercero, tengo que mandar el corte, pero me estoy quedando con la impresión, por lo que me han dicho los tres, de que en México no hemos terminado de aprovechar el Tratado de Libre Comercio, que los gobiernos que han venido desde que se firmó el TLC al actual que tenemos, ni los empresarios, ni el sector obrero, quizá ni las universidades, o corríjanme, no hemos terminado de aprovechar ese Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué después de que se firmó desde el 94, ahora estamos en la negociación, seguimos hablando de la economía del conocimiento, por ejemplo, del desarrollo tecnológico? ¿Por qué no nos hemos terminado de desarrollar en todo eso? Porque tenemos que traer lo que tengamos que traer de China. Yo creo que tiene mucho que ver con la comodidad de un tratado de libre comercio que se negoció para responder a las inquietudes de un momento determinado de la historia de México. El momento ya cambió. A eso me refería justamente, que las nuevas condiciones no solo presentan retos, sino presentan oportunidades también para México. La posibilidad que trabajó en estas últimas rondas de que se inserten las pymes, ¿sí? Las pymes es la posibilidad de que las pymes se integren también a este proceso comercial a través de convertirse en empresas proveedoras de esos sectores beneficiarios de la primera etapa, si le podemos llamar así, del Tratado de Libre Comercio. Ahora están las oportunidades de fortalecer esa plataforma nacional de empresas mexicanas
potenciar todo lo que es el tema de innovación, desarrollo tecnológico, con empresas también mexicanas. Es decir, esta segunda etapa, esta modernización del Tratado de Libre Comercio, lo que podría, y seguramente es el gran reto, es aprovechar esas oportunidades que están ahí latentes para poder insertarse en el mundo globalizado, ¿sí? Por eso pymes es un aspecto fundamental en estas nuevas rondas de negociaciones, ¿sí? Y ahora, reglas de origen te lleva precisamente de alguna manera a revisar lo que decía ahorita precisamente el presidente de INDEX, de qué manera está inserto el sector manufacturero pyme de México en este mundo globalizado. Ahora sí puedes pensar en que una política doméstica de nuestro país es fortalecer a tus propias pymes para que se inserten, o sea, que se inserten en las cadenas de proveeduría de las grandes empresas manufactureras beneficiarias del primer Tratado de Libre Comercio, si le puede llamar de alguna manera. Sin embargo, hay que reconocer, y esto es evidente, que el desarrollo regional en México, independientemente de la apertura, que ha sido muy beneficiosa y ha sido pues, un instrumento muy importante para los empresarios, sobre todo el sector exportador, no ha sido equilibrado. El desarrollo regional en México no es equilibrado, esto lo reconoce el propio secretario de Economía. De ahí la necesidad de que en el futuro tengamos políticas públicas para el desarrollo regional, acordes con la apertura comercial, acordes con el Tratado de Libre Comercio, acordes con el acuerdo con la Unión Europea, acordes con el TPP que está por relanzarse en las próximas semanas y meses, y acorde precisamente con el éxito y los ejemplos de éxito que hemos tenido. Si bien recordamos, o cuando menos hacemos un análisis frío de quienes han tenido más oportunidad de aprovechar el Tratado de Libre Comercio, son los estados del norte, son nuestros estados. ¿Por qué? Porque tenemos una generación de empresarios, de jóvenes empresarios, de jóvenes emprendedores o de productores tradicionales que se han por sí mismos involucrado en los avances tecnológicos y para aumentar su competitividad. Sin embargo, a la luz de los grandes retos de desarrollo regional que todavía tenemos en nuestros estados y en el resto del país, se necesitan políticas públicas para un desarrollo equilibrado de todas las regiones de México, en infraestructura, planeación económica estratégica, en cuestiones de educación y investigación, en cuestiones de tecnología. Necesitamos pues poner muy de acorde la política económica de desarrollo regional con lo que son los grandes retos de la apertura comercial y en este caso de libre comercio con el mundo. Bien, voy un corte, regreso con el tercer bloque de esta mesa de pros y contras. Estamos analizando hasta dónde va estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio y la pregunta que yo me parece que vale la pena desarrollarla aún más, el tema de si realmente México ha aprovechado las ventajas que le ha significado este Tratado de Libre Comercio. Pues parece, insisto, pues con lo que me están diciendo, insisto, pues en que no, lo han aprovechado evidentemente más, me lo dices, los estados del norte, pero ¿por qué los del centro, los del sur no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde nos hemos atorado? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Sí? Para que pues esos Méxicos tan diferentes que hay, pues se parezcan un poquito entre sí, ¿no? Claro. Vamos a un corte. Bien, las rondas del TLC, voy a regresar ahora contigo, Gerardo, con el tema de cómo lo hemos aprovechado y bueno, en todo caso, el sector que tú representas, qué le implican estas renegociaciones y si realmente también se ha aprovechado o no. Bueno, creo que hemos buscado siempre la competitividad y sacar provecho de donde se pueda en el marco de este tratado. Por ejemplo, en el caso de estados que no son frontera, llamémosle Jalisco, llamemos Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes. No son frontera y sin embargo, alguno de ellos exporta ya más que Sonora. ¿Qué nos ha faltado o qué se ha aprovechado de más? Hay un elemento aquí clave que es el puerto de Manzanillo. Ese puerto se hacía un despacho de comercio exterior que tardaba 15 días.
Esos 15 días pues no nos hacían competitivos para poder recibir ahí la materia prima y hacer todos nuestros procesos productivos. Además tienes en tu inventario un problema ahí. Lo que se hizo fue hacer una serie de certificaciones con el puerto y mejoras y despacho e innovación aduanal en ese puerto para reducirlo a 1.5. El factor común que tienen hoy esos estados, sin ser frontera, es que tienen un puerto de nivel que les permite en 1.5 días o en un día tener su despacho de comercio exterior. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como Sonora que nunca lo hemos aprovechado? Ninguna de nuestras empresas manufactureras utiliza los puertos que tenemos en Sonora. Y es obviamente en la economía de escalas, el transporte terrestre es el más elevado. Bueno, el aéreo de mercancías, después el transporte terrestre, después el ferroviario y el más económico es el marítimo. Y creo que es un factor que tenemos que desarrollar por mucho, que va a permitir dar un entorno económico a toda la megaregión, porque pudiéramos ser el puerto de Arizona, el puerto de Nuevo México, el puerto de parte de Nevada, el puerto ¿Y por qué no lo hemos aprovechado? Creo que no se ha hecho las decisiones estratégicas, pero creo que estamos en tiempo de tomar los retos, asumirlos. De hecho, estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Economía y creo que había falta dos cosas. Una, todas las reformas estructurales, que pareciera que nos dormimos y despertamos. Hoy uno puede transmitir en vivo en un teléfono y no tengo costo. Si estoy en Wi-Fi, 5 años atrás no hubiera sido posible. Tenían que pasar varias reformas estructurales como la energética para que hoy podamos detonar este tipo de cosas, porque los procesos de alta demanda y consumo de energía se pueden dar en locaciones donde el costo energético no sea tan alto como lo tuvimos durante un monopolio. Se tiene que dar cuando haya una reforma de telecomunicaciones, cuando haya una reforma de educación que hoy nos permite tener una vinculación con las universidades y hacer una educación dual donde van a estar trabajando y vamos a impulsar patentes que no se queden ahí guardadas por siglos, sino que realmente impacten a la sociedad, al cliente y que sean un objeto de mercado mundial. Que ya hemos estado trabajando con las universidades. Entonces creo que hoy debe haber un marco diferente y que hoy le podemos tomar, ya habiendo ganado la experiencia de otros estados, de otras regiones, podemos tomar la ventaja de esa experiencia, implantarla y desarrollar. El abanico de oportunidades es inmenso. Me sorprende ese dato y me quedo con ese dato de esos varios estados que llegan a exportar más que en Sonora, siendo Sonora frontera con Estados Unidos, teniendo un puerto que no se ha aprovechado. ¿Por qué no? A ver. Pero son estados con una estructura productiva mayor que la nuestra, en el centro agropecuario, en el terreno industrial. Y lógicamente, ahí coincido totalmente, tiene una infraestructura de exportación, me refiero a los puertos, mucho mejor que la nuestra. Yo creo que el gran reto que tenemos como Estado, me voy a referir a Sonora, porque es el espacio nuestro y el de la megaregión, el tema que tú tocaste. Es el punto de partida de esta discusión. En el caso nuestro debemos, creo yo, y ahí donde me refiero a también establecer estrategias y políticas públicas claras para el desarrollo de las regiones, debemos establecer gasto en infraestructura fuerte a nivel federal, a nivel local, para construir ese gran puerto de altura que necesitamos, no solamente para el Tratado de Libre Comercio, que es una ruta pues común ya de comercio a lo largo de 23 años, sino viene el reto de la Unión Europea y viene el reto del Asia-Pacífico. Y entonces necesitamos un puerto de altura, como tú señalas, que nos pueda dar las oportunidades de que quienes vengan a invertir al Estado tengan un puerto de salida de comercialización con el mundo. Eso yo creo que es lo que nos falta, infraestructura. En puertos aéreos, en puertos marítimos, infraestructura en carreteras nos sigue faltando, es muy, muy importante, infraestructura en telecomunicaciones y lógicamente vincular toda esta estrategia de desarrollo regional acorde con la apertura comercial para nuestro Estado
con la investigación científica y tecnológica en nuestras casas de estudios. Por ahí veo yo el gran reto que tú señalas para que podamos ser como Estado, seguir siendo como Estado, el Estado que tenga el potencial y el orgullo reconocido por todos los mexicanos, ¿no? Sonora es en sí una gran oportunidad, de ahí que depende mucho de nosotros invertir en lo adecuado. Ok, a ver. Un estado con un gran potencial, un estado con muchas oportunidades. Bien, qué bueno. Sí, pues entonces es un potencial que no se ha desarrollado. Entonces son oportunidades que no se han aprovechado. ¿Cómo le hacemos, Luis? Yo siento que ya se empiezan a aprovechar esas oportunidades. Lo que hemos visto en estos 2 años y medio últimos, justamente estamos viendo ahora sí una política económica que está enfocado en aprovechar esas oportunidades y transformarlas en crecimiento económico, ¿sí? Vemos ahora sí que Sonora es la 4ª o 5ª economía estatal a nivel nacional. O sea, como Estado ya tenemos tasas de crecimiento que la colocan en el 4º o 5º lugar, allá andamos peleando ese lugar. Y se debe justamente a una política enfocada en aprovechar esas oportunidades. Infraestructura. Se ha hecho un buen ejercicio de inversión en infraestructura, como la carretera, esta nueva, esta carretera modernizada de Estación Dona Nogales, de concreto hidráulico, está avanzando y a buen paso. Se está haciendo un esfuerzo con un recurso extraordinario que está llegando a través del Fondo Minero, en montos superiores anuales aproximadamente a 600 millones de pesos que se están dedicando a infraestructura en los principales municipios mineros. Y eso ha ayudado mucho a los municipios mineros. Muchísimo. Y ese por sí mismo, ese fondo minero seguramente está repercutiendo en la orden de quizás medio punto porcentual del PIB. Entonces, son temas muy importantes, pero adicionalmente el enfoque de reorganizar la política económica, ahora sí a través de instrumentos como ese clúster, te permite integrar cadenas de valor, ¿sí? en sectores estratégicos de la economía, como la minería, como el automotriz, el aeroespacial. Ya empiezas a tener una política muy enfocada en la cual lo que platicábamos que era importante hacer para México, de integrar a las pymes, a las cadenas de valor, en Sonora ya se está haciendo. Entonces ya empezamos a dar los pasos en Sonora precisamente para consolidar una política pública que aproveche las bondades de la vinculación academia, gobierno y empresas, para poder aprovechar y potenciar el valor agregado en algunos temas relevantes de los sectores estratégicos de la economía. Ya hay una apuesta sensible, importante, porque es la dependencia que me toca a mí precisamente representar del gobierno federal aquí en Sonora, sí, en apostarle a las pymes. La cantidad de recursos que estamos metiéndole a las pymes en Sonora, por ejemplo, ya se superó las 12.600 millones de pesos en que los son las mayores generadoras de empleo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, de las mayores. Exactamente. Alrededor del 98% de las empresas en México son pymes, en Sonora es muy parecido. Entonces, sí se le está apostando, y adicionalmente una política de atracción de inversiones externas y de nuestro país a Sonora. Entonces, creo que la política es adecuada, se están logrando, y los indicadores así nos los marcan, tasas de crecimiento muy positivas, ¿sí? La generación de empleos es otro indicador favorable, en donde no solo se están generando los empleos que se requieren, sino incluso ya empieza a haber el problema contrario, el déficit de mano de obra en algunos municipios fronterizos. O sea, se está creciendo a tal nivel que ya Agua Prieta, Nogales, San Luis Río Colorado dicen, oye, ya tenemos problemas, nos falta gente. Entonces ya se empiezan a plantear otro tipo de problemas que también son problemas. O sea, y eso puede ser bueno incluso para que se mejoren los salarios, ¿no? Exactamente. Entonces, ya vemos los primeros signos de una economía en Sonora que es fuerte, que se está activando, que está reaccionando favorablemente a ese reordenamiento de la política económica. Y eso es muy bueno para la economía y eso se puede replicar en otros estados. Bien. Sí. Adelante, Gerardo. Sí, yo creo que es muy importante siempre la mejora continua. Todo tiene un área de oportunidad y creo que Sonora puede aprovechar cada vez más los benefactores que tiene. Y, por ejemplo, todo el dinero que se destina a las pymes, solo hay que enfocarlo con tiros de precisión, ¿verdad?
para que se incorporen a las cadenas productivas, porque de otra forma nada más es inyectar circulante en el mismo circulante y no crece el mercado. Tienes que crear circulante para producir, vender a otra parte del mundo y traer, y entonces te da crecimiento. Sonora por muchas décadas o por décadas fue el sector primario lo que fortaleció al Estado y debe seguir contribuyendo y se ha tecnificado y es un honor y es un modelo a seguir a nivel nacional. Sin embargo, hoy la manufactura de exportación genera mucho más empleo con menos, digamos, por ejemplo, el 2% o 3% de la nómina que le cobran a la manufactura, al sector agroindustrial se le cobra el 0.5% de impuestos sobre la nómina, que es temporal y que ahora es gente que normalmente se trae de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, y que no nos genera, porque se llevan su dinero, vienen a eso. Sí, ¿no? vienen, ahorran y se Así van, es. pues. Y entonces tenemos que tener tiros de precisión y creo que ya se deben cambiar los paradigmas. O sea, se tiene que seguir contribuyendo, pero impulsar más. Por ejemplo, el gobierno, todos los gobiernos, nuestro gobierno tiene una Secretaría de Agricultura. Toda una actividad productiva tiene una sola secretaría para una actividad productiva. No hay una Secretaría de Manufactura, de Exportación, ¿verdad? No, pues está en pero ahí de Economía y ahí va todo. Y ahí va todo, pero no tiene recursos esa Secretaría para detonar. O sea, yo creo que se tienen que romper paradigmas. Hoy, la economía se democratizó y es diferente. Ya no dependemos ni del petróleo, ni del trigo, ni de otras cosas. Dependemos de los productos que se manufacturan, que se exportan. Por ejemplo, es casi 70 veces más la exportación de manufactura que de Pemex, ¿no? Entonces, vemos que tenemos que cambiar las políticas y siempre hay un área de mejora. Y estamos muy bien, se consolidaron las reformas estructurales que en verdad nos dejaron una plataforma inigualable. Incluso la inflación acumulada de todo el sexenio no supera la del sexenio anterior o la anterior. O sea, no estamos tan mal, inclusive con toda la desaceleración del país, pero tenemos áreas de oportunidad, que tenemos que buscar tiros de precisión, usar con inteligencia el dinero que se tiene para las pymes, que no sea para solamente, llamémosle franquicias, ¿no? Que realmente sea un dinero destinado para incorporarlo a la industria de exportación, mandar productos a otros países, traer, generar divisas, generar más empleo y darle a la manufactura. Que tenga un efecto en el mediano y en el largo plazo en la economía. Y bueno, si se puede dar un incentivo fiscal al sector manufacturero en el tema del impuesto a la nómina, mejor. Lo dan todos los estados. Por ejemplo, otros estados te devuelven el dinero, te devuelven una parte del dinero a fin de año. Entonces, ¿aquí no? Aquí no, aquí se paga el impuesto. ¿Y no les devuelven nada? No, nada. Sí. Entonces, en otros estados te permite tener incentivos a la exportación y eso hace más atractivo al estado para la inversión, ¿no? Entonces, aquí al menos lo pueden implementar en el crecimiento. Bien, les dije fuera del aire que yo he aprendido mucho en estos programas. Víctor Hugo, ¿tú cómo ves esta parte de la que está hablando Gerardo? Muy interesante. Yo insisto en la parte del desarrollo regional, que es una parte importante. Yo coincido con Luis que Sonora ha crecido muy por arriba de la media nacional en los últimos años, en algunos aspectos. Pero mucho de ese crecimiento, independientemente de las políticas públicas que se han venido aplicando, se debe mucho a la capacidad exportadora, a la capacidad competitiva y de inversión de nuestros empresarios. O sea, Sonora se ha distinguido y es un orgullo nacional por sus empresarios. Lo que yo me refiero para acometer los retos de un mayor desarrollo de esta región, de esta megaregión, es que pongamos mucha atención en el aspecto de la inversión en infraestructura, portuaria que se ha señalado, la aérea, nuestros aeropuertos, más que digamos que están muy bien, no están a la altura de los aeropuertos de otras partes del país. Nuestras carreteras, pues, o sea, estamos haciendo un gran esfuerzo y siento que los gobiernos hacen un esfuerzo muy serio
modernizarlos, pero también han tardado años, Sonora en modernizar la 4 carriles. Y bueno, pues qué bueno que estemos llegando ya a un punto donde estamos realizando las cosas que teníamos pendientes. Sin embargo, insisto, para ser el Estado potencia del punto de vista comercial, del punto de vista financiero, del punto de vista industrial, y que va a pasar lógicamente por los centros de educación científica y tecnológica en nuestro Estado, es necesario una política pública mayor de apoyo del gobierno federal, ampliada a lo que se viene haciendo, para proyectar precisamente nuestro Estado ante los retos, no solamente del Tratado de Libre Comercio, sino los otros 2 grandes retos que tenemos enfrente, que son con la Unión Europea y con la Alianza y con el Pacífico, el famoso TPP, que ahora se llama CPTPP, cambió por las cuestiones de dinámica que se quiere lograr involucrar. Por eso, insisto, yo veo que precisamente debemos hacer que nuestros sectores se capitalicen más, reinviertan más en sí mismos, y los gobiernos apuesten más justamente junto con ellos a esa modernización que necesitamos para el comercio internacional. Por eso decía yo que políticas públicas para un mejor desarrollo regional. No quiero decir que no haya desarrollo regional o que no hayamos avanzado. O sea, ya hemos aprovechado muchísimo el libre comercio, pero para lo que viene necesitamos ser mucho mejores de lo que hemos sido. Siempre se avanza, pues, a lo mejor tal vez lo que no entendamos o lo que no quede claro es que no se avanzó lo suficiente, lo que se necesitaba avanzar, pero de que se avanza, se avanza. Voy a hacer una pregunta breve, Gerardo, para regresar contigo, doctor Hugo, con el tema de la coyuntura política nacional. Pero ahorita que estamos hablando de la infraestructura y todo eso, ¿ustedes les ha afectado en su actividad el tema de la carretera? Por supuesto. Por supuesto, todo lo que es nuestro tránsito a fronteras es un tema que nos limita, nos detiene financieramente. ¿Ha tenido pérdidas? Por supuesto. Tenemos que hacer exportaciones. Este sistema de la manufactura es sumamente dinámico. Un día, una hora son pérdidas. Entonces, el tema es complejo, pero la infraestructura totalmente es parte de la productividad, sí está bien. ¿Sí, ¿Las tienen contabilizadas esas pérdidas? Yo creo que tendríamos que hacer una contabilización, no lo tenemos ahorita en un dato duro, pero... Sí, pues estamos hablando de tiempos de entrega, de fechas, de todo eso, y que se retrasa. Calidad, servicio, todo eso Todo eso. Así es, insumo. Bueno, mira, ahí hay otro tema, es un gran tema que lo pusiste tú, Víctor Hugo, sobre la mesa, el tema de la infraestructura, el tema de la carretera, que está quedando muy bien en donde la están terminando, pero en los otros tramos todavía no, y esto aquí está teniendo una implicación. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa, fíjate qué rápido se va la plática. A ver, la coyuntura política nacional, voy a empezar contigo, Víctor Hugo, espero que nos alcance los 5 minutos para que me hablen los 3. Tú tienes una experiencia en el servicio público, en el servicio privado, eres empresario, eres consultor, pero también le entiendes muy bien al tema de la política. Entonces, en medio de todo esto, ¿se advierte algún peligro relacionado de la coyuntura política hacia el TLC? Mira, los próximos meses van a ser de un gran debate político en torno a muchos temas. Y un tema fundamental va a ser precisamente el Tratado de Libre Comercio. Hay visiones distintas, politizadas, sobre todo de quienes no han tenido experiencia en el ejercicio de este tipo de responsabilidades, y les ha tocado encabezar, lógicamente, actividades de este tipo, que prejuician mucho el resultado. Sin embargo, yo te puedo decir, Sergio, independientemente del gran debate político que se va a hacer en torno al tratado, el Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial de México son asignaturas que se tienen que cumplir por cualquier gobierno que surja de un proceso electoral. Siento que este mes de febrero, que se inició el periodo ordinario, el tema va a estar presente en la Cámara de Diputados, en el Congreso,
para debatir precisamente los pros y los contras del Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial, porque ahora el Tratado de Libre Comercio va a ir acompañado del resto de los acuerdos comerciales que están negociándose. Y en los próximos meses veremos resultados en cada uno de ellos. Pero yo me atrevería a decir que independientemente de la óptica política que se le quiera dar en los partidos políticos y los candidatos, el tema es un tema serio, es un tema de gran responsabilidad con México, con la sociedad y sobre todo con los productores y el sector empresarial mexicano. De ahí que sea un tema que va a permanecer a lo largo de todo este año, de todo el proceso electoral, pero seguramente transitará en los mejores términos independientemente del resultado de la elección. ¿Gane quien gane? ¿Perdón? ¿Gane quien gane? Gane quien gane. Gane quien gane. Yo tengo una apuesta, donde me conocen bien, yo tengo una apuesta porque conozco que hay una apuesta más seria dentro de este contexto político, pero independientemente del resultado electoral, el tema de la apertura comercial es un tema que está presente y seguirá presente en la vida, no solamente de nuestro país, sino de todos los países del mundo. El presidente Trump en Davos, por primera vez, reconoció hace poco que la apertura comercial es buena. Él dice que su prioridad es su país y que quiere tratados de libre comercio justos y equilibrados. Pero por primera vez el presidente Trump, ante la avalancha de reclamos mundiales que tuvo, reconoció que la apertura comercial es algo que tiene que consolidarse. De ahí, precisamente, viene el reconocimiento, mejor dicho, mi expresión, de que la apertura comercial, el Tratado de Libre Comercio es un tema que seguirá presente en los próximos meses en el debate político. Ojalá que no se politice tanto para que podamos suscribirlo antes o después de las elecciones, pero que seguramente será parte fundamental de la planeación del desarrollo económico nacional por los próximos años. Bien. Bueno, ahí está. Bueno, el señor Trump es como... El diablo sabe a quién se le aparece, ¿verdad? Y no iba a ir a Davos a decir otra cosa. Eso también está claro y además le entiende bien, por eso dijo lo que dijo, que a veces parece que no le entiende muchas cosas. Una conclusión, Luis. Bueno, interesante, y retomando este tema que comenta Víctor Hugo, la verdad es que Trump también hizo una declaración muy importante respecto al TPP. O sea, también dijo él, ¿sabes qué? Pues vamos a revisar la participación de Estados Unidos de manera bilateral con los países que conforman el TPP o tratar de buscar un espacio para negociar un TPP, pero que se acorde a los intereses de Estados Unidos. Digo, obviamente que así se esperaba que fuera al principio, claro, y obviamente que ya está planteando la posibilidad de que mejor siempre así. Entonces, ese tipo de expresiones del presidente de Estados Unidos mandan la señal de que ya está recibiendo demasiada presión y tiene que replantear. Las armadoras, tú las mencionaste. Por supuesto. Y otros sectores importantes de la economía de Estados Unidos. El modelo de apertura comercial en la etapa del mundo actual de globalización llegó para quedarse y difícilmente va a cambiar independientemente de quién llega a la presidencia de nuestro país. Difícilmente van a poder darle para atrás a este esquema. Ya es un esquema que se inserta en el propio desarrollo de la economía y hacer lo contrario con un modelo diferente sería arriesgar la economía y posiblemente llevar a una situación de quiebre de la economía. Los esfuerzos que se han visto en algunos países que llegan al poder, algunos grupos con otros modelos de desarrollo han fracasado. Y estamos viendo incluso cómo se le está dando para atrás al tema del Brexit, por ejemplo, donde un grupo importante, de un sector importante de Inglaterra llega al poder y se dan cuenta de que no era por ahí el asunto, están buscando la manera de darle para atrás. Sucede en otros países. Entonces sí hay una revisión de esos esquemas y en México difícilmente se va a permitir que se transgreda los intereses tan enormes creados alrededor de la apertura comercial. Bien. Gerardo. Sí, no cabe duda que el tratado y toda la apertura comercial es benéfica para toda la sociedad mexicana. No cabe duda, y eso ha sido parte fundamental del desarrollo económico. Otro aspecto importante es la experiencia. Quien tenemos ahorita liderando estas negociaciones, mis respetos, un experto,
Si seguimos sentados en la mesa es porque ha tenido prudencia y sabiduría y ha sido se ha dejado acompañar, que es algo importante porque llegamos conjuntos y puede escuchar nuestra voz y ponerla en notas y en textos. Entonces eso es muy importante para nosotros desde el punto de vista del perfil político que hoy México necesita para poder continuar y mejorar el desarrollo económico de nuestra sociedad. Y nosotros estamos analizando, pues ya hay un perfil que ha sido analizado durante 18 años, pero queremos ver las propuestas y que haya una competencia política por propuestas innovadoras y no por descalificaciones. La descalificación desde nuestro punto de vista solo crea una animadversación del político. Y el político creo que hoy debe ser inteligente, debe proponer y cuestiones reales que sean acordes al entorno que beneficie a todos. Ahora también como ciudadanos tenemos responsabilidad de pensar y ejercer nuestro derecho democrático de voto claro. y poderlo hacer en ese contexto, no solamente en la descalificación, no solamente en a ver quién tiró la piedra más grande, sino quién verdaderamente hace el milestone, ¿no? Quién nos pone verdaderamente los retos que permita un desarrollo mejor de nuestra sociedad. Bien. Gerardo Vázquez, presidente de INDEX, te agradezco mucho que has venido, aceptado otra vez la invitación. Igual, Luis Núñez, delegado de la Secretaría de Economía, muchísimas gracias. Sí, estimado Víctor Hugo Zelaya, empresario, consultor y bueno, uno de los ¿cómo te pongo ahí, Víctor Hugo? De los testigos del nacimiento del Tratado Libre de Comercio. Si puedo hacer un comentario rápido, ¿Sí? te lo agradezco. Era diputado federal en ese tiempo, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos. Herminio Blanco era subsecretario, sí. Serra era secretario, y como representante popular tenía yo el vínculo con la Secretaría de Economía, antes Comercio, y pues vi todo desde un principio, vi el nacimiento precisamente de esta negociación tan importante para México. Lo demás es historia, tú la conoces, y quiero decir que estoy sumamente agradecido por las oportunidades que tuve justamente con todo este equipo al que yo me pertenezco, aunque estoy fuera, no estoy como Luis dentro, pero pertenezco y tengo un gran afecto y me mantengo mucho en comunicación con ellos, y coincido con Gerardo. Es un equipo negociador de primer nivel, ya lo reconoció un político en contienda, que es no solamente en México, sino en el mundo es el mejor que tenemos ahorita, el equipo encabezado por Ildefonso Guajardo, y porque ha logrado lo más importante, y lo voy a decir rápido para no quitarles más tiempo, y disculpen el exceso. Es el único equipo que está trabajando conjuntamente en forma muy, pero muy cerrada con el sector empresarial mexicano. Ni Estados Unidos, el equipo de Estados Unidos, ni el presidente Trudeau, ni el equipo canadiense están con sus empresarios tan de cerca. Por eso ha sido tan serio el esfuerzo negociador, y por eso hemos estado sentados en la mesa con prudencia, con razón, con propuestas y sobre todo con una gran voluntad de sacar adelante las cosas. La parte negociadora de México ha sido más importante que las otras dos para mantenernos dentro del tratado. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Ya saben, la mesa de pros y contras, los lunes a las 9 de la noche y la retransmisión los sábados a las 9 de la mañana por la señal de Televisa Sonora. Yo soy Sergio Valle, le agradezco mucho. Un saludo para todos.